Hola y bienvenidos a la parte 2 del tutorial de Cupcake Addiction sobre cupcakes para una cena de pollo o pavo rostizado, donde les estaré mostrando cómo hacer la segunda parte de nuestra cena de pollo rostizado, que son nuestro cupcake de puré de papas con salsa y nuestro cupcake de pastel de cerezas. En la primera parte les enseñamos cómo hacer el cupcake del pollo rostizado y el cupcake con un plato de zanahorias y habichuelas. Les voy a añadir el enlace en el espacio descriptivo abajo si desean hacer todo el festín. Ingredientes, utensilios y equipos que vamos a usar hoy. Tengo un rodillo, 2 cuchillos de mantequilla, tengo un cuchillo afilado, 2 cupcakes listos para glasear, tengo un poco de maicena en un rociador, también pueden usar azúcar glass, solo la voy a usar para preparar la superficie y estirar el caramelo de leche. También tengo 2 pedazos de fudge de caramelo o caramelo de leche, tengo un poquito de nuestro glaseado de crema de mantequilla para usar en manga pastelera y tengo un poco de nuestro ganache de chocolate. Las recetas y tutoriales para ambos están en nuestro canal y les voy a dejar los enlaces en el espacio descriptivo abajo. Tengo 2 cortadores de galletas circulares, el más grande es de 3/4 de pulgadas u 8 centímetros y el otro de 2 medidas por debajo del primero, simplemente que sea un poco más amplio que el borde externo de su cupcake. Tengo un poco de chocolate oscuro derretido. Tengo algunos M&M's y solo elegí todos los rojos para hacer mi pastel de cerezas. Vamos a comenzar con este delicioso cupcake de puré de papas y salsa. Es el más fácil de los dos. Para este solo tomamos un par de cucharadas de nuestro glaseado de crema de mantequilla de color blanco, perfecto para usar en manga pastelera, y lo echamos encima. Solo lo distribuyen con el cuchillo de un lado al otro, teniendo cuidado en no sobrepasarse por los lados. Traten de que les quede lo más nítido posible. Añadan un poco más si quieren más puré de papas. Ahora lo suavizo, llevándolo un poco hacia los bordes, y luego lo aplano un poco en la parte de arriba. Asegúrense de que tienen un tope relativamente plano porque no quieren que la salsa se vaya a derramar por todo el borde. Así que voy a aplanar la parte de arriba. Voy a alisar un poco los bordes, pero no quieren que sea perfecto porque esto se supone que es un montículo de puré de papas. Después que aliso los bordes, paso mi cuchillo de un lado al otro hasta que me sienta contenta de haber logrado que se vea como un plato lleno de puré de papas. Si les queda algo por los bordes, simplemente usen sus dedos para limpiarlos para que les quede limpio. Y para la salsa es tan simple como dejar caer un poco de este chocolate oscuro sobre el tope de su cupcake. Si quieren una salsa de un color más claro, también pueden usar fudge de caramelo derretido o dulce de leche. Ahora, a mí me gusta comenzar a echarlo en el centro y luego lo muevo un poco y dejo que caiga donde sea, como lo haría la salsa de verdad. Pueden ver que comienzo a buscar bajar por los bordes y se desliza un poco. Así que allí tienen su delicioso cupcake de puré de papas con salsa. Ahora vamos a hacer el pastel de cerezas. Yo decidí usar el glaseado de ganache de chocolate con el pastel de cerezas porque yo sé que me va a tomar algo de tiempo el ubicar los mini M&M's y quiero estar segura de usar un glaseado que no se me seque. La crema de mantequilla tiende a endurecerse por encima bastante rápido y se hace difícil que los M&M's se adhieran a ella. Así que voy a preparar una especie de domo alisado de ganache de chocolate sobre mi segundo cupcake. También me gusta que se vean esos espacios oscuros entre los M&M's en vez de que resalte el blanco. Así que no tiene que ser perfecto, algo parecido a un domo. Y ahora agarro un trozo de fudge de caramelo. Este es bastante suave, así que no es como los caramelos de leche comestibles. Esto es el verdadero fudge de caramelo. Lo voy a amasar un poco entre mis manos, solo para suavizarlo y quitarle cualquier grieta que pueda tener. Pueden ver que es muy fácil de amasar. Si usan caramelo de leche masticable más firme, pueden ponerlo en el microondas por unos pocos segundos hasta que logren que se suavice lo suficiente como para poder trabajarlo de esta manera. Voy a rociar un poco de maicena aquí, solo para preparar mi superficie de trabajo para que mi fudge de caramelo no se pegue. Muy bien, ahora agarro mi cortador más grande y corto un círculo aquí mismo. Y ahora solo lo levanto de la mesa para asegurarme de que no se ha pegado. Y ahora agarro el cortador más pequeño y corto un pequeño círculo en el centro. Nos debe resultar una especie de anillo. Este anillo lo vamos a usar para formar un borde.
Así que hálenlo de esta forma y logren que realmente forme un borde en el cupcake, permitiendo que el caramelo tenga algo a qué adherirse. Muy bien, así que deben tener algo que se vea como esto. Se ve un poco desordenado en este momento, pero eso ya lo vamos a arreglar. Probablemente esta sea la parte del tutorial que lleva más tiempo, es el poner los mini M&Ms. A mí me gusta comenzar desde el borde externo y voy poniendo estos M&Ms alrededor en forma circular hasta que llego al centro. Los voy poniendo y este es el último. Ahora deben tener algo que se ve así. Ahora agarro el resto del fudge de caramelo. De nuevo lo amaso un poco. Lo enrollo y hago una bolita. Echo un poco más de maicena sobre la mesa, lo paso por encima de la maicena y vamos a estirar este pedazo con el rodillo. Vamos a cortar unas 8 o 10 pequeñas tiras que vamos a poner sobre el tope y estas son las que en realidad hacen este pastel. No me preocupan los bordes de estas tiras. No me importa si se ven un poco disparejas y unas más largas que otras. Simplemente las voy a cortar a lo largo y hago 10 bonitas tiras, unas más largas que otras. Muy bien, aquí tengo todas mis tiras listas para ser puestas. Voy a comenzar en el centro de mi pastel y voy a ir poniendo las tiras a lo largo. Comienzo en el medio porque quiero asegurarme de usar las más largas donde sea necesario. Yo creo que usé 9 en este otro cupcake. Simplemente las voy poniendo a lo largo del tope. Las voy poniendo sobre los M&Ms por ahora. La empujo un poco. Lo pegajoso del caramelo ayudará a que se peguen los M&Ms. Le doy vuelta y comienzo en el medio una vez más, con las tiras más largas primero y van trabajando hacia los bordes externos. De esta forma. Ok, así que una vez hayan llegado a este punto, simplemente empujen todo el conjunto un poco hacia abajo, para que se parezca más a un pastel. Luego es hora de organizar un poco los bordes. Así que todos estos sobrantes alrededor de los bordes simplemente los empujo hacia arriba. Usen su dedo índice y el pulgar para ponerlos hacia arriba. Y a medida que vayan haciendo esto, le dan un pellizquito al cupcake, solo y pellizcando hasta que se vea como si fuese un lindo borde de una corteza de pastel. Así que este es nuestro cupcake de pastel de cerezas combinado con nuestro agradable cupcake de puré de papas con salsa, la segunda parte de nuestro tutorial de cupcakes para una cena de pollo rostizado. Suscríbanse en Mi Adicción a Cupcakes y reciban sorpresas con nuestras recetas y tutoriales de cupcakes y paletas de torta. No te los pierdas. Muchas gracias por vernos.